君はヒーローになれる。これ以上の衝撃があるか。君なら私の力受け継ぐに値する。Si vamos a hablar de My Hero Academia, hay algo que es necesario mantener en claro. Hiroshi Koei, el creador, no tiene talento. Tampoco es un villano de la escritura al nivel de Yuki Tabata, pero es claro que el hombre no posee convicción o creatividad alguna a la hora de estructurar sus mangas. Incluso en sus trabajos anteriores, son carentes de ingenio alguno, y ya sé que están cancelados, pero eso no quita que los mismos fallaban incluso desde su propia premisa. Y esto es especialmente importante cuando tomamos en cuenta que la mayor falencia de My Hero Academia no recae en sus conceptos cliché, sino en las malas decisiones para sobrellevar la historia. El mayor antagonista de esta serie es su propio autor, pues su principal error es carecer de talento alguno para acarrear conceptos con potencial. Me explicaré. Supuestamente esta serie porta la idea de el verdadero valor de un héroe, pero termina tratándolo de una manera jodidamente infantil, en la que todo parece construirse para terminar en los putazos, colocando de vez en cuando a los personajes melancólicos o un monólogo o algo por el estilo para dar la impresión de que esta serie trata el tema a profundidad, cuando en su lugar solo le está mintiendo descaradamente al público. Pues, y puede que esto suene sorprendente, pero mencionar o hablar de algo no implica tratarlo. Varios personajes, tanto principales como antagónicos, supuestamente cargan ideas o mensajes que parecen tener el propósito de ayudar a los personajes a mover la trama, y cuya principal fuente de exposición mediante el conflicto será el protagonista. Pero no. Rara vez estos mensajes o ideas tienen importancia en la trama, pues no influenciarán más que unos capítulos que luego se volverán mero relleno. Y cuando digo rara vez, quiero decir prácticamente nunca, puesto que varios villanos o héroes crean ideas que solo sirven para solucionar o iniciar un conflicto momentáneo, y luego de que eso se cumpla, ni ellos ni el conflicto será de importancia para el resto de la serie, lo cual es especialmente molesto con villanos como Stain o Gentle, pues terminan haciendo parecer que estos arcos de personajes fueron creados meramente para introducirlos como villanos con un punto distópico del status quo que, al final, no influenciará en nada a la serie. O con héroes como Night Eye. Parece que el personaje fue creado con el único propósito de morir y tener influencia en Mirio para que luego Mirio tampoco hiciera algo de importancia. Ni siquiera el dilema que crea con Midoriya de si merecía el One for All llega a nada, porque al final todos terminan aceptando que Midoriya es el correcto para el papel de símbolo de la paz, solo porque está idealizado como una buena persona al ser absurdamente amable, como el típico cliché de protagonista de una persona que solo quiere ayudar a la gente porque sí. ¿Bajo qué contexto este es un buen protagonista? Porque no es que él mismo no quiera tomarse en serio. Esto es excesivamente pretencioso tomando en cuenta de que realmente la serie lo trata de ser digno solo por ser un personaje caricatura que sigue buenos ideales porque sí. Y la trama termina favoreciéndolo luego de victimizarlo constantemente, especialmente con todo lo concerniente a su relación con Bakugo. Supuestamente se trata de representar la idea de aquel que nació con talento y aquel que lo obtuvo mediante el esfuerzo. Pero ¿adivinen qué? ¡Es mentira! Midoriya ha obtenido todo lo que tiene por mera suerte. Crean drama en los primeros capítulos sobre su condición para darle un poder en los siguientes, obtiene amigos, reconocimiento, prestigio, se vuelve el discípulo de su héroe favorito reemplazando a alguien con mayor capacidad para el puesto, incluso ahora tiene más de 8 tipos diferentes de poderes que tiene que descubrir. ¿En serio me dirán que obtuvo lo que tiene porque se esforzó y dio lo mejor de sí? Claro, eso es lo que la serie busca vender, pero siendo que jamás se recurre a la exposición sutil, todo resulta sumamente forzado y conveniente. Por su parte, Bakugo sí tiene un talento innato, pero este jamás le dio un reconocimiento exactamente, pues incluso al destacar nadie lo toma realmente en serio debido a su personalidad, por lo que incluso resulta extraño la admiración que Midoriya siente por él. Claro, y eso dejando de lado que el personaje es una completa porquería. No me quejo de que el personaje sea molesto, me quejo de que el personaje sigue siendo exactamente igual en más de 200 capítulos. Y no solo eso, pues él mismo tuvo cientos de oportunidades para cambiar y hasta dio ciertos indicios de una evolución, pero al final termina teniendo un retroceso en el que demuestra ser el mismo cretino de antes. Simplemente basta con mostrarse con indiferencia ante sus amigos o por lo menos monólogos internos cuestionando sus acciones, estableciendo un real cambio en el personaje aunque no lo muestre de manera pública. Eso sería mejor que nada, pero el personaje termina estableciéndose como un completo cretino. Dejen de ahogarse en su propia saliva y dense cuenta de que el personaje de Bakugo no se cimenta en nada. Nada en su historia justifica lo hijo de puta que es. Simplemente es un personaje igual de caricaturizado que Midoriya, solo que en este caso es un completo idiota.
Para colmo, el conflicto de ambos personajes, que pareciera ser de suma importancia en los primeros arcos, más temprano que tarde va perdiendo la importancia al punto que termina siendo irrelevante en el transcurso de, ¿cuánto? 30 capítulos. Y esta es culpa principalmente de Bakugo. Midoriya es un terrible personaje en sí mismo, pero como parte de su caricaturización ha dado señas de querer perdonar al tipo que lo ha maltratado toda su vida, básicamente porque sí. Pero Bakugo simplemente es un personaje tan repulsivo que odia a todos sin razón alguna, y simplemente continúa rechazándolo para crear un conflicto que jamás llegará a nada, y el autor quiere hacer creer que tiene peso en la trama. ¿El resto de personajes? ¿A quién le importan? La gran mayoría se conforman de clichés y arquetipos básicos cuyo principal papel es, más que ayudar, a alabar al protagonista en un aspecto concreto y llegar a dar la impresión de que tuvieron trascendencia en su formación para luego no tener importancia. Todoroki supuestamente es el tritagonista, y no solo es completamente edgy, sino que tiene una relevancia simplemente inconsistente. No ha tenido un rol mayor desde el entrenamiento para obtener su licencia. De resto no aporta prácticamente nada, porque su personaje no es muy diferente a una piedra, siempre con aseveraciones pretenciosas que se hacen pasar por reflexivas y una actitud de indiferencia ante lo que sea. Diría que es unidimensional si no fuera porque tampoco se centra en una característica en específico. Ni siquiera yo sé qué pasa por su mente. Es un personaje equivalente a nada, y no es que se justifique como lo hace Rei Ayanami, en la que su historia de origen explica su frialdad e indiferencia. Shoto simplemente es un puberto con un pasado trágico. Y como dije al inicio, refiriéndome a ciertos villanos, varios personajes principales tienen relevancia únicamente en el arco en el que son presentados. Una vez el arco termina, el personaje no importa. Y eso es especialmente frustrante cuando hay varios personajes cuyos arcos tienen un potencial para desarrollar una mejor trama que la principal, pero siempre se ven opacados por el patético protagonista que convenientemente termina robándose las escenas con un power-up o algo sumamente forzado. El chico pájaro que no puede controlar la sombra que tiene metida en el culo da indicios de poder sacar más provecho de sus posibilidades gracias a la influencia de un personaje externo. A nadie le importa. Deku tiene 8 poderes ahora. Tintin perdió sus poderes para salvar a una niña, demostrando ser verdaderamente una gran persona. Deku carga a la niña en su espalda y la usa mientras pelea contra un monstruo gigante. ¡Qué gran héroe! Resultan irrisorias las prioridades que esta serie maneja, especialmente cuando se busca expandir su mundo a partir de sus personajes. El mayor problema de un mundo como este es que no busca ser chistoso, lo que termina volviéndolo pretencioso cuando tomas en cuenta que toda reacción del público se ve caricaturizada, haciendo que los plot holes, incongruencias y conveniencias se vuelvan más notables cuando nadie parece abogar por los mismos. Porque cuando en tu mundo la gente empieza a tener poderes y nadie siquiera se pregunta nada al respecto, solo saliendo con la idea de crear el rol de héroe como un trabajo de tiempo completo, y más encima buscas que tu público se tome en serio lo que creaste, pues sabes que tu creatividad se gastó toda al crear la historia del hombre conejo líder de un zoológico mágico. Pero hay un grupo de antagonistas que omití, puesto que son, supuestamente, los antagonistas principales que mayor peso aportan a la trama. A la fecha de grabado de este video, de hecho, el arco del Ejército de Liberación se está llevando a cabo, que tiene de protagonista a este equipo antagónico. ¿El problema? Pues que estos personajes jamás fueron lo suficientemente interesantes o complejos como para darles un arco que tenga el propósito de profundizar más en ellos. No miento cuando digo que la Liga de Villanos son antagonistas completamente sosos e irrelevantes. Incluso siendo el más enigmático a este punto, son los que menos han aportado a la serie en términos generales. Siquiera lograron imponerse como una amenaza en ninguna de sus apariciones, pues siempre son tratados como patéticos villanos que apenas logran dañar a alguien, sin contar a villanos de turno como Muscular o Moonfish. Por lo menos Chisaki dejó en claro su capacidad al matar a uno de su grupo. La Liga de Villanos son un grupo de patéticos. Ellos ni siquiera crearon a los Nomus, así que esos tampoco cuentan. Pero lo peor es cuando se les quiere dar profundización a lo que hacen porque 1. Resulta forzada y 2. completamente pretenciosa. Está bien que en una serie como esta se juegue con la moralidad de por qué un villano hace lo que hace, pero si de por sí las motivaciones de por qué un héroe hace lo que hace son ridículas en su mayoría, las de este grupo antagónico se reduce a un pasado trágico sumamente exagerado, dejarlo en el enigma, influencia externa porque sí, o simplemente estar loco. Pero claro que es necesario usar estas motivaciones para crear dilemas morales sobre el status quo. Y en lugar de proponer una solución, solo demostrar la incompetencia de estos personajes. Dicen tener determinación y una razón para discrepar con la visión de la sociedad, pero solo terminan como idiotas pretenciosos. Y puedo entender lo de Toga al ser un adolescente cuya habilidad influencia en su pensamiento, pero el que de plano venga con el dilema de ¿qué es la normalidad? Es algo sumamente descolocado tratar en una serie donde siquiera el mundo tiene sentido.
es tan patético que ni siquiera al autor se le ocurren formas de solucionar las cosas. Y eso incluye a todo lo concerniente a All for One. Solo tuvo una aparición en la que no estuvo mal para su papel, pero ni siquiera eso fue de trascendencia, porque el conflicto que mantiene con el One for All y con All Might en específico es dejado de lado por cosas irrelevantes a comparación. Y no hay una reminiscencia de que ese evento hubiera importado en la trama en cuestión, fuera de presentar al antagonista a menos de la mitad de la serie. En serio, ¿qué más confirmación necesitan de que esta serie es pura pretenciosidad? ¿En serio necesito apuntar a otras cosas para dejar en claro que esta serie es uno de los mejores ejemplos de sobrevaloración en la actualidad? Lo único sería el dibujo que, bueno, es irrelevante comparado con el aspecto escrito, pero sí, supongo que Hirakoshi sabe dibujar bien y el diseño de personajes es distintivo y apropiado. Pero es molesto que este apartado sea tan inconsistente cuando dibuja muy bien varias páginas y otras no tanto. Además de que demasiadas veces no dibuja fondos y los encuadres son en gran parte aburridos. Pero reitero, no sirve de nada un buen apartado visual si el escrito será un bodrio total. Yo no busco una respuesta seria al preguntar cómo un boicot de tal magnitud pudo llegar a establecerse como una de las series más populares del momento, porque estoy seguro que cualquiera podría apuntar a lo obvio y culpar al ignorante público. Pero tampoco miento cuando digo que My Hero Academia es una serie digna de análisis, solamente por su facilidad a apelar a un público que uno diría empezaría a aburrirse de ver los mismos clichés. Pero siendo sincero, lo más probable es que todo se deba a pura superficialidad. El estilo de dibujo de Hirakoshi es ciertamente característico, y con facciones redondas o hiperbolizadas logra que varios personajes sean tachados de lindos, adorables, sexys, etc. Y con esto reírse de las situaciones que te hagan pasar por comedia, simplemente porque les gusta ver estos personajes tan apelativos para un público introvertido, diciendo pendejadas básicas que cualquiera se arrepentiría de decir. Porque prefieren eso, prefieren ver a niños con superpoderes golpeándose porque sí, que ver algo que puede influir en el cómo toman las decisiones de su vida. Prefieren pensar en las posibilidades de una chica con poderes de rana, en lugar del verdadero valor de una mujer. Y prefieren autoinsertarse en un Naruto con peinado de brócoli, que pasó de no tener nada a tenerlo todo como por arte de magia, porque claro que querrían que eso les pasara antes de hacer algo para cumplir lo que buscan. Y al percatarse de que la vida real no es así, terminen leyendo más de lo que salga de los huevos de Hirakoshi para seguir escapando de su verdad. Eso es My Hero Academia, una serie que aprovecha la incompetencia y lo voluble del público de anime moderno para vender su falsa esperanza, que hace creer que con poner un personaje llorando y quejándose de su pasado es suficiente material como para llamarlo autosuperación, y que puesto que logró establecerse, seguirá aprovechándose de los más débiles que no quieren pensar que quizás una historia de superhéroes que se vende a sí misma como una deconstrucción realmente explotaría y le daría trascendencia a los tópicos que busca tratar.